toda la economía. Hola, bienvenidos. Nuevamente abrimos la puerta de nuestro ciclo de entrevistas 2017. Como siempre, recibiendo a distintos invitados, uno por semana. En este caso, el espacio para Daniel Giudice de Cumplir. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muy contento y agradecido porque me inviten. Para nosotros es muy importante que nos ofrezcan estos espacios y para poder discutir un poco lo que hay que discutir con seriedad. Así que bueno, insisto, el agradecimiento es nuestro. Bueno, es la idea, brindar un poco la posibilidad también, brindarle el espacio a ustedes y también brindárselo a aquel que tiene algunos minutos en algún momento, ya que va en formato de audio y video, de ponerse no dentro de una programación, a verlo y conocer un poco también quienes van de candidatos, en este caso a la ciudad. Pasaron las PASO, ¿qué lectura se puede hacer? Sí, unas PASO que para nosotros obviamente fue un generar de esfuerzo y de desgaste, como toda interna, cuando se tiene una interna, a sabiendas incluso que éramos el único espacio político que tenía una interna, que tenía que estar sometido a una PASO con otra lista, con otros compañeros que tienen... Le contamos a la gente cómo fue, si querés. Sí. O sea, ustedes competían realmente haciendo honor a las primarias, ya que muchos no competían entre el mismo espacio. Sí, haciendo honor a esa misma primaria que había propuesto la expresidenta de la Nación, cuando se discutió esa ley, del cual muy orgullosamente lo ha dicho en más de una oportunidad a nuestro primer candidato a nivel nacional, al Senado de la Nación, Florencio Randazzo, que ha sido también uno de los partícipes de esa ley, quien impulsaba con mucho énfasis la PASO, digamos, esta ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Es una de las que después desistió de someterse a lo que en su momento ella misma había impulsado, pero lo cierto es que sí, en el ámbito local, como en algunos otros distritos, no en tantos, pero sí se ha dado en varios distritos de la provincia, quienes acompañábamos a Florencio y acompañamos en la actualidad a Florencio Randazzo, se dio esto de ir a una PASO con otra lista. Con Oscar Farías. En este caso en Junín se dio con Oscar Farías. Ustedes son los que más votos sacaron, sí. Y de hecho hoy van... Bueno, terminamos calificando después del resultado a la noche del 13 de agosto para competir en la general que se va a dar el día 22 de octubre, si Dios quiere. Cuando uno va de candidato, por supuesto que lo mueve su voluntad, Pienso tomar mi café. Sí, para eso lo pusimos. Lo mueve su ambición política y todo eso. ¿Qué ves desde afuera antes de sumergirte, si tenés suerte, en el mundo del consejo, que se pueda mejorar, o con qué ideas uno llega cuando llega por primera vez a la política? Sí, vale recordar, creo que yo he hecho un corte de cinta en el 2015. Sí. Si bien venía militando ya hacía algunos años, dentro siempre del justicialismo y con muy buena relación con otros partidos políticos. Yo tengo muy buena relación con dirigentes del socialismo, con radicales, y una militancia obviamente dentro del justicialismo. Lo he hecho en La Plata, lo he hecho cuando volví a Junín. Yo no me refería a una falta de trayectoria, sino a lo que voy es que cuando uno ve desde afuera el consejo... Sí. Bueno, pero ahí va la respuesta en concreto. Viendo que Junín, en el caso de Junín, había una gran necesidad de contar con cuadros políticos dentro del seno del Consejo que discutan con seriedad lo que hay que discutir, con más pluralidad y con una mirada constructiva, porque en la política siempre ha habido, como en otras oportunidades he dicho, lo que hay en la política, lamentablemente, y esto es lo que le ha bajado el precio a la política y ha generado en el común de la gente el descreimiento de la dirigencia política, son prácticas
que yo creo que tenía que ver también con el subestimar la inteligencia de la gente. Cuando se hablaba de discusiones dentro del Consejo Deliberante, lo cierto es que previamente había una discusión por fuera y después se hacían los planteos en el Consejo Deliberante, y eso es lo que termina por ahí generando la falta de seriedad en la discusión de una política, insisto, y valga la redundancia, seria, cuando hay que discutir los problemas de la ciudad. Entonces uno vio toda esta situación y había que involucrarse mucho más de lleno, pero de cara a la sociedad con la realidad que tenemos que vivir y siendo sinceros, digamos. Y cuando ves esa observación, ¿qué es lo que le ves a Junín que vos harías de otra manera? O por ejemplo, se discute mucho sobre no terminar la terminal, sobre la falta de colectivos, sobre el tránsito. O sea, hay unas cuestiones que están siempre de relieve y que todavía no se terminan de solucionar. Sí, por ejemplo, uno de los planteos que nosotros queremos hacer en el Consejo Deliberante, si la gente nos acompaña y nos da la oportunidad de ser una nueva voz también dentro del Consejo, es reflotar la situación de la terminal de ómnibus, que está en plena construcción y yo creo que ahora está en by hasta el momento. Se hacen algunos trabajos, pero sí, muy pocos. Los juninenses tenemos que saber verdaderamente qué fue lo que ocurrió con esa construcción. Para mí una construcción irresponsable y con un negocio inmobiliario que nadie va a quitar de mi cabeza de que ha sido así, sin un trabajo serio en materia de impacto ambiental, sin tener previamente una empresa ya funcionando de transporte público, porque pensamos primero en una nueva terminal de ómnibus sin previamente ponerle prioridad al transporte público, con lo que esto significa. Yo quiero saber, y una de mis responsabilidades y compromiso que yo voy a asumir con la gente es discutir y hacer un pedido de informe concreto, serio y certero respecto a lo que ocurrió con esa construcción. ¿Cuál fue el negocio? ¿Cuál fue el pacto que hay con la empresa que se encargó de la construcción de la terminal? A mí me parece que es un tema que pasó el tiempo, todo el mundo pareciera haber olvidado, y la verdad eso es jugar también de alguna manera, de manera irresponsable, con los recursos de todos los juninenses. En uno de los spots de campaña tuya, se refieren a definir el Junín, si va a ser un Junín productivo, un Junín comercial, un Junín industrial. En esa parte económica, ¿dónde crees que debe confluir las miradas hacia futuro, teniendo en cuenta que Junín está en un punto estratégico? Por lo pronto, en primer lugar, tenemos que, como juninenses, reconocer nuestra ciudad y después de reconocerla, entender de que Junín tiene un gran potencial por distintas razones, por el lugar estratégico en el que estamos ubicados, que la verdad muy pocos distritos del noroeste de la provincia de Buenos Aires han sido beneficiados por su ubicación. Bueno, nosotros contamos con 2 rutas nacionales. Junín tiene un gran potencial, pero yo creo que hay que apuntar básicamente a una ciudad industrial también. Obviamente tenemos que apuntalar la situación comercial que tanto nos preocupa, pero sí necesitamos tener empresas que sean generadoras de nuevos puestos de empleo. En la parte comercial hay algunas cuestiones con que viene lidiando el comercio, sobre todo el del centro. Sí. Una de ellas es los alquileres. Elevadísimos. Porque vienen empresas como del orden nacional y por ahí marcan referencia en un precio de alquiler. ¿Vos pensás que debe haber alguna regulación local que se debe influir en eso, o que simplemente es el libre comercio? Bueno, pero es un poco la práctica de las políticas del gobierno nacional, esto de que cada cual sea generador o indicador de un precio determinado, la libertad para que esto ocurra, el libre comercio. Yo creo que Junín tiene que contar con una ordenanza que lo regule. Yo creo que el Estado local, el gobierno local tiene que estar presente ahí, y tiene que ayudar también al comerciante y al pequeño comerciante que hoy tiene serias dificultades para poder afrontar un alquiler. Y también yo había hablado de
lo que te cobran por cartelería, es una locura lo que cobra digamos, el comerciante por cartelería. Como vos sabrás, se paga una tasa Sí, sí. por el cartel, y es una tasa elevadísima. Y lo cierto es que ahí tenemos que estar presente también, porque esa es de alguna manera estar presente y ayudar al comerciante a que tenga otras facilidades para que pueda ejercer su rubro, cualquiera fuere, de una manera un poco más, digamos, posible, porque la verdad el comercio juninense la está pasando muy mal. Nosotros nos hemos reunido también, y lo ha hecho Florencio Randazzo cuando estuve de visita en la ciudad, y lo cierto es que Junín tiene serios problemas en ese sentido. Pero después, en términos generales, yo creo que tenemos que apuntar a una ciudad industrializada. Daniel, y cuando uno ve la foto de las PASO, ¿cómo imagina la película de octubre? O sea, ¿se va a ir más a la polarización? ¿Eso se va a abrir, se va a disolver? Sí, bueno, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad respecto a esto, que pareciera que más que una preocupación se ha puesto de moda el término de la polarización en la política. Lo cierto es que hay dos sectores, el oficialismo y este frente nuevo electoralista que se ha creado con la imagen, con la figura de la expresidenta de la Nación, que están ambos muy interesados en que se genere esto, la polarización. Parece que la grieta dejó a uno de cada lado y a todos los otros al medio, ¿no? Absolutamente. Y yo lo que le pido a la ciudadanía, en este caso a los juninenses, a los vecinos de nuestros pueblos, que no caiga en esa trampa. La polarización es una trampa. Y si vos me preguntás por qué es una trampa, nosotros necesitamos que los argentinos, por ejemplo, en el orden de la nación, tenga un Congreso de la Nación plural, donde no existan mayorías solamente de dos sectores que vayan a discutir lo que queremos discutir todos los argentinos. Y en el mismo orden, hacia la ciudad de Junín, también nosotros pretendemos un Consejo Deliberante que pueda discutir con mucha más amplitud, con más pluralidad, que existan nuevas voces, o mejor dicho, que existan varias voces que puedan discutir lo que tengamos que discutir, y hacerlo un poco más enriquecedor, y no solamente entre dos sectores que sabemos cómo termina en política. ¿Crees que en octubre va a ser distinta, y que en lo que fue las PASO hubo mucho arrastre de lo que se definía a nivel provincial y nacional? Yo confío plenamente en que... Local, ¿no? Sí, bueno, me voy a quedar en lo local. Yo confío que en la ciudad de Junín ocurra esta situación. Ojalá esto ocurra. Y tiene que ver un poco con romper esa polarización que estos dos sectores y algunos medios de comunicación se han encargado y muy bien de instalar. Es que la gente evite esta situación, porque vas a tener el que no quiere votar a un país, va a pensar a lo mejor en darle el voto al oficialismo. Y el que por ahí no le terminó de cerrar un Florencio Randazzo va a querer acompañar ese justicialismo que acompañó a Florencio, acompañar a Unidad Ciudadana. Son legislativas y que hoy... Pero son muy importantes. Claro, estas legislativas en particular son muchísimo más importantes que otras. Sí. Supongo por la coyuntura nacional, claro, digamos. Sí. También el espacio que ustedes, por el que formás parte, es un espacio donde seguramente uno con los que mayor proyección tiene, obviamente de acuerdo a lo que pasa en octubre, pero me parece que mirando de cara a 2019 puede consolidarse un claro espacio donde muchos se pueden sentir identificados. Sí, nosotros lo que le decimos, y yo en particular lo que le digo a los juninenses, y me quiero centrar en la cuestión local, es que la gente tiene estas posibilidades. Volver a un pasado que ha tenido la incapacidad de la autocrítica y de reconocer todos los errores que ha cometido. Esa es una opción. Y seguir con esa soberbia que lamentablemente nos llevó a la derrota del 2015, esa es una opción. Sí, absolutamente. Esa es una opción. La otra opción es seguir acompañando un modelo económico, lo que propone lo que propone el oficialismo, un modelo económico que ya hemos vivido, digamos, que nos cuenta parte de la historia de los 90, un modelo económico
que mientras los países más desarrollados de Europa, incluso el país del norte, como en el caso de Estados Unidos, donde entendieron que una de las mejores políticas es empezar a proteger la producción nacional, de manera sorpresiva y muy poco entendible, la Argentina decide hacer todo lo contrario, abrir deliberadamente las importaciones y sin darle protección a la industria nacional. O una opción que es la que nosotros proponemos, que no es ni una cosa ni la otra. Nosotros consideramos que los dos extremos son malos, que necesitamos encontrar el equilibrio en la economía, pero por sobre todas las cosas cuidar lo propio, y que tiene que ver con los puestos de empleo, con la producción nacional. En el caso de Junín es darle muchísima importancia a los intereses de los comerciantes locales, pero también discutir lo que previamente te había dicho que debíamos discutir seriamente dentro del Consejo Deliberante. Y eso somos nosotros. Hay que ser responsables, hay que ser respetuosos de las decisiones de los demás, pero hay que cumplir con lo que uno promete. Daniel, bueno, te agradezco mucho el haber venido, el haber compartido este momento. Como siempre, nosotros acostumbramos a darle un regalito a nuestros invitados. Es de nuestro club privado de vinos, que es quien nos auspicia. Muy bien. Así que, bueno, te deseo lo mejor, te dejo lo último para que le digas a la gente por qué debería elegir la opción de cumplir en octubre. Bueno, un poco por lo que habíamos relatado anteriormente. Yo vuelvo a pedirle a los juninenses que, insisto, no caigan en la trampa de la polarización de una elección. Nosotros necesitamos tener muchas más voces que dos sectores solamente. Vemos la política con una mirada diferente. Queremos construir proyectos políticos para la ciudad y darle una discusión seria, responsable, pero por sobre todas las cosas con tolerancia entre las distintas partes y respetuosa. Lamentablemente en la política se ha perdido el respeto y se ha perdido la democracia. Y cuando yo digo que se ha perdido la democracia, tiene que ver con el no respetar a aquel que piensa diferente. Nosotros, para mostrar que a lo mejor somos portadores tal vez de una verdad, tenemos que demostrarlo con los mejores proyectos. Y el objetivo nuestro es ese, es cumplir con lo que prometemos. Que exista tolerancia, la gente está cansada de la confrontación permanente y nosotros no queremos confrontar con nadie. Queremos respaldar, proteger los derechos de todos los trabajadores de Junín, pero cuidar a cada vecino, pero lo queremos hacer de una manera diferente, como corresponde, lo que debería hacerse desde la política, desde el respeto y de las propuestas concretas y obviamente realizables. Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ustedes la próxima en este ciclo de entrevistas 2017 de Toda la Economía. Hasta la próxima semana.